Crónicas Paraíso, una iniciativa impulsada por la Fundación Basilio Paraíso, en la que charlamos con expertos y economistas sobre las grandes tendencias que están marcando los principales foros económicos a nivel global. En el 2024 hemos hablado del foro de Davos, hemos hablado del G7, del fenómeno de la inmigración como uno de los grandes temas que van a marcar el futuro de Occidente en los próximos años. Y para ello contamos con personalidades como Vicente Salas, economista, como Francisco Gil, presidente de Ibercaja, o Pilar de la Vega, que muy reconocida en el tercer sector, además de ser una experta en educación. Hoy la protagonista es una experta y gran conocedora del Banco Mundial, Blanca Moreno Dodson, que ha sido economista líder en el Banco Mundial durante más de 20 años. Gerente en dicho organismo desde el 2017 al 2021 y directora de la ONU entre 2021 y el 23. Actualmente es asesora senior en Economía Internacional, que además, pero no menos importante, es aragonesa. Bienvenida, Blanca. Muy buenos días y gracias por esta invitación. Yo creo que lo más importante de todo lo que has dicho es que soy aragonesa y siempre he estado muy orgullosa de serlo. Así que un placer estar con vosotros. Gracias a ti por tu tiempo y sobre todo por dedicarnos este informe que ahora os presento. Blanca es la autora de Crónicas Paraíso, el último informe que hemos sacado desde la Fundación, en el que hablamos de 80 años de multilateralismo. Este documento se genera después de la última reunión del Fondo Monetario y el Banco Mundial, que tuvo lugar en noviembre en Washington, y en el que se hace un repaso de lo que han sido estas instituciones. Pero antes de nada me gustaría que nos dijeras qué hace una aragonesa como tú en un sitio como ese, es decir, cómo has llegado desde España y cómo llegaste a liderar puestos tan importantes en el Banco Mundial. La verdad es que nada de esto estaba planificado. Yo hice la carrera de Economía en Madrid porque entonces en Zaragoza era imposible y esto me llevó en la Autónoma hacia un acuerdo con la Universidad de Aix-Marseille en Francia, donde empecé un proyecto de investigación con una beca del gobierno francés que luego me llevó a terminar el doctorado con una beca del gobierno español. Y entonces no había internet, entonces todos los documentos que yo necesitaba, porque en Francia me empecé a interesar en la economía de los países de desarrollo, estaban en Washington, estaban en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial. Entonces, después de pasar 2 años en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo, fui becaria Robert Schuman y luego en la Comisión de la Unión Europea, me lancé y empecé un programa de prácticas en el Banco Mundial. Enseguida me di cuenta de que era el sitio donde yo quería trabajar porque era la macroeconomía del desarrollo y por eso me quedé tantos años en Washington. Muchas veces el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Siempre. De todas formas, cuéntanos un poquitín para contextualizar cuál es el origen del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que todos hemos hablado de los acuerdos de Bretton Woods, y cuál ha sido su evolución. Sí, se crearon ambas instituciones justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de mantener la estabilidad económica y financiera en el mundo. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional se concibió como un gran banco central para todos los países y el Banco Mundial como un banco de préstamos para reconstruir las carreteras, las infraestructuras después de la guerra. Estas instituciones han evolucionado de la manera siguiente, mientras que el Fondo Monetario ha ido ampliando su mandato porque se han dado cuenta que la estabilidad financiera requiere también una conexión con la economía real y por eso las dos instituciones trabajan en tándem, trabajan de manera conjunta y por otro lado el Banco Mundial enseguida se dieron cuenta de que no era solo infraestructura, sino que era educación, salud, medio ambiente, en fin, lo que se llama el desarrollo integrado. Y en los últimos años se adoptó como misión principal la reducción de la pobreza a escala mundial. Este es el objetivo por el que trabaja sobre todo el Banco Mundial, como digo, en coordinación muy estrecha con el Fondo Monetario Internacional. Tras 80 años de multilateralismo, que es el título de tu informe, con todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, con los acontecimientos tanto políticos, geoestratégicos, económicos,
¿El multilateralismo como respuesta a los desafíos globales, tú crees que sigue vivo? Para mí no solamente sigue vivo, sino que es más necesario que nunca. Es cierto que hay un cierto desencanto con respecto al hecho de que las organizaciones multilaterales no están consiguiendo frenar los conflictos bélicos que todavía están en curso, y esto lleva a un cierto escepticismo. Sin embargo, a nivel económico, tenemos que ver que gracias a la acción de estos organismos estamos ahora frente a un mundo, en parte, digo, gracias a la acción de estos organismos, en colaboración también con la ayuda bilateral, que también es absolutamente necesaria. Y estamos, como digo, frente a un mundo donde tenemos varios polos de crecimiento. Tenemos países como Turquía, como Corea del Sur, como Chile, que eran países que hace unos años eran totalmente dependientes de los préstamos del Banco Mundial y que ahora son más bien contribuyentes, que aportan ejemplos técnicos muy valiosos a otros países y, como digo, en ese sentido sí que funciona, porque estamos viendo cómo los países, según van avanzando, según se van desarrollando, se convierten en países que también ayudan a los menos avanzados. Recordemos incluso el caso de China, que es bastante extremo, donde hace 20 años eran sobre todo receptores de préstamos y ahora tienen su propio banco de desarrollo, y es absolutamente necesario tenerlos en la mesa de la coordinación multilateral. Entonces, es otro mundo, es diferente. Como digo, el hecho de tener múltiples polos de crecimiento, en mi opinión, es algo muy positivo. Precisamente en todos estos foros que hemos nombrado antes, Davos, G7, la palabra confianza es una de las palabras claves, y precisamente la carencia de ellas es lo que está, creemos, protagonizando este fallo en estas instituciones para el funcionamiento del mundo como herramienta para seguir desarrollándonos. ¿Qué pasos crees tú que deberían dar instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Institucional para recuperar esa confianza de los países y seguir siendo una herramienta de cohesión y para seguir progresando internacionalmente entre Sí, yo creo que lo más importante es que cada vez los países menos avanzados tengan una voz y un voto más importante. Y esto ya se está haciendo a nivel de cambios en el sistema de votación, porque es cierto que los países que tienen una cuota de capital más alta en estos dos organismos tienden a predominar a la hora de tomar decisiones. Entonces, fomentar el diálogo con los países menos avanzados y asegurarnos que tienen influencia a la hora de las tomas de decisiones y que entendemos muy bien la realidad de estos países, lo cual se hace a través de las misiones técnicas, a través del diálogo, de la formación de capacidades. Esto es fundamental, porque al fin y al cabo el éxito del multilateralismo se tiene que medir a través del impacto, y impacto significa reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad. Entonces, los métodos de evaluación, por ejemplo, en ambas instituciones son cada vez más exigentes, no solamente porque un proyecto parezca dar resultados positivos, automáticamente se asume que ha sido así. Tenemos evaluación del impacto. Tenemos que medir la evaluación del impacto, tenemos que tener un grupo de comparación y tenemos que ser muy rigurosos a la hora de evaluar los resultados. Y yo creo que estas instituciones son bastante autocríticas de lo que hacen y que cada vez están refinando más los métodos de evaluación. Precisamente en tu informe mencionas que el crecimiento mundial sigue siendo anémico, textualmente. ¿Qué cambios estructurales podrían revitalizar la economía? Y más aún, ¿tú crees que la economía puede seguir creciendo? Sí, bueno, yo creo que en estos últimos años post-pandemia, la política monetaria ha demostrado una gran credibilidad, y todos esperamos que las reducciones de tipos de interés que ya se están empezando a aprobar tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros países van a ayudarnos a fomentar el crecimiento, porque estas tasas que tenemos son positivas, pero no son suficientes como para generar empleo y para reducir pobreza, reducir desigualdad en algunos países que tanto lo necesitan. Después de esto tenemos una asignatura pendiente, que es la asignatura fiscal. Yo personalmente pienso que las deudas son demasiado altas a nivel global, en Estados Unidos, en China, en Europa. Y tener deudas que son mayores a lo que tú produces, o sea, al PIB, más de 100% del PIB, significa que tienes que asignar un porcentaje muy importante de tus gastos para repagar esa deuda, lo cual te reduce el espacio fiscal que tienes
disponible para invertir en lo que realmente te genera crecimiento y mantiene un cierto nivel de desarrollo humano, la educación, la salud, las infraestructuras, la lucha contra el cambio climático. Entonces, bueno, en algunos de estos países también tienen mucha dificultad en recaudar impuestos de manera equitativa. En fin, la asignatura fiscal para mí está frenando el crecimiento. Y luego, finalmente, tenemos también un tema de productividad. Tenemos que seguir adaptando el capital humano a las necesidades del mercado laboral. Necesitamos también que fluyan más capitales, sobre todo en Europa, a través de esta unión bancaria y del mercado de capitales que ya es un objetivo muy claro. Y también tenemos que adoptar las nuevas tecnologías que ayudan a que ese engranaje entre capital humano y capital financiero sea más productivo. Entonces si seguimos enfatizando este tema de la productividad, resolvemos el tema fiscal y conseguimos mantener los tipos de interés cada vez más bajos, pues sí que podremos fomentar el crecimiento. Y vamos descendiendo del mundo, vamos a Europa. ¿Qué papel está jugando en todos estos grandes movimientos económicos nuestra querida Europa, la Unión Europea? Sí, bueno, la Unión Europea, no olvidemos que es un proyecto de integración regional muy exitoso que constituye un ejemplo para el resto del mundo. Al mismo tiempo, la Unión Europea se enfrenta a ciertos retos. Expansión a más estados a veces significa desacelerar un poco el estado de avance de las reformas, porque no todos avanzan a la misma velocidad. Es cierto que cada vez que un país nuevo llega a la Unión Europea, todos experimentan un cambio positivo en cuanto a crecimiento del PIB per cápita, con lo cual, repito, es un ejemplo exitoso de integración regional. ¿A qué retos se enfrenta la Unión Europea? Sobre todo frente a competidores, si les podemos llamar así, como Estados Unidos y China. Bueno, se enfrenta a un reto de productividad, que ya he mencionado anteriormente, a un reto de cohesión, porque es más difícil con los países actuales llegar a acuerdos que son unánimes. Tenemos también un problema de fragmentación política detrás. Si vemos la composición del Parlamento Europeo, nos podemos hacer una idea de lo difícil que es llegar a ciertos acuerdos, pero yo creo que el peso de Europa es fundamental, tanto a nivel geoestratégico como a nivel económico. Y tenemos que seguir impulsando la creación de este mercado único que nos hará mejores como europeos y también mejores competidores con respecto a China, Estados Unidos y otras potencias. Ahí tenemos el informe Draghi que todos estamos ahora bebiendo para saber cómo situarnos ante el contexto internacional y la evolución que están dando a un lado y al otro lado del globo. Y seguimos descendiendo y vamos a hablar de Aragón. Hemos hablado de la inversión de esta giga fábrica de baterías y sin embargo hay otro tipo de inversiones de las que estamos hablando. En general van a ser 40.000 millones de euros de inversión en Aragón en los próximos años. Sin embargo, no sé si tenemos tan claro que este tipo de producto más intangible como son los centros de datos, como son la tecnología, no sabemos si estos realmente van a tener ese impacto directo en el territorio, si va a ser una inversión y va a influir en el Producto Interior Bruto de nuestra región. ¿Qué opinas tú de este otro tipo de inversiones que sobre todo vienen además de las grandes tecnológicas americanas? Yo creo que precisamente estas inversiones, como tú muy bien has dicho, en intangibles y con un grado de tecnología muy alto, van a permitir el tipo de diversificación económica que España necesita hacia sectores con mayor valor añadido. No cabe duda que de nuevo van a contribuir a que España diversifique y se convierta de alguna manera en uno de los campeones europeos y que hayan elegido Aragón como sede me parece algo muy positivo por todos los activos que Aragón tiene que ofrecer. No solamente energías naturales, energías renovables, la proximidad a la alta velocidad, el capital humano, la paz social que tenemos, sino que además la posibilidad de formar a muchas personas, futuros ingenieros, que van a poder trabajar en estos sectores. Y precisamente este tipo de intangibles y componentes tecnológicos es lo que Europa necesita. Ahora, eso sí, yo creo que es muy importante que definamos los logaritmos de la inteligencia artificial, por ejemplo, en función de nuestros valores europeos, que sepamos hacer uso de esa inteligencia artificial y de esos intangibles para reforzar los valores y la identidad europea. No podemos tener los mismos logaritmos que pueda tener China o Estados Unidos. Entonces, es una oportunidad única
Pero además de trabajar en estas inversiones de manera que beneficien al tejido empresarial y social de nuestra región, es muy importante que veamos cuáles son los otros componentes de capital humano, de vivienda, de infraestructuras que se van a necesitar para que podamos estar a la altura. Vamos con la última cuestión para no hacer muy largo este último podcast. Y precisamente tomo lo de los valores porque ya sabes que desde la Fundación trabajamos al medio y largo plazo y también con la prospectiva. Entonces sí que nos interesa saber tu opinión sobre cómo conservar, a la vez que crecemos y que invertimos y que necesitamos competir, cómo seguir avanzando sin perder precisamente esos valores a los que tú te referías, de europeos, que son de cohesión, que son de democracia, que son de igualdad, y que sigamos a la vez pudiendo competir con otros actores mucho más agresivos. Sí, yo creo que precisamente el respeto al Estado de Derecho, el respeto a las leyes, el respeto a las regulaciones. Las regulaciones no tienen por qué necesariamente retrasar el crecimiento. Es verdad que a veces pueden limitar la innovación. A Europa se le critica por eso, pero luego se copian muchas de las regulaciones que salen de Bruselas. Es muy importante que todo esto consolide el tejido social y el tejido democrático que es tan fuerte en Europa. Francamente, a mí me parece que ciertos estados que están un poco siguiendo normativas más autoritarias, al fin y al cabo van a estar abogados al fracaso, en el sentido de que muchas de estas decisiones que ellos están tomando están destrozando un poco la confianza de los ciudadanos. Y yo expreso mis reservas con respecto a lo que está ocurriendo en China. Yo creo que China tiene también una crisis interna muy fuerte, y también con respecto a lo que va a ocurrir en Estados Unidos. Y para mí lo que es fundamental, y de hecho los premios Nobel de Economía del 2024 demuestran cómo la calidad de las instituciones, la calidad de la gobernanza, el respeto al Estado de Derecho es fundamental para que un país crezca, no solamente en términos de PIB per cápita, sino en términos de bienestar, definido de manera mucho más amplia, paz social y progreso. Precisamente la calidad de las instituciones creo que es una asignatura pendiente que deberemos abordarla en alguno de estos papers. Por el momento ya solo nos despedimos y os agradecemos los que hayáis tenido la paciencia de escucharnos durante este podcast, y sí que os animo a seguirnos en nuestra web y en nuestro canal de YouTube, y ya sabéis que el próximo encuentro será con Juan Manuel Zendoya, vicepresidente de Santander, que nos hará una reflexión sobre lo que dio de sí la reunión del G20. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.